a conversar un tema que es bastante contingente, porque somos ciudadanos de Chile, ciudadanos de Santiago, y, y a la vez de este país. Y tenemos autoridades a las que hay que obedecer. Muy linda la traducción que leyó nuestra hermana Imara, está bien clarito. Y, y claro, reflexionando en esto, el hombre siempre va a estar sometido a autoridades. Siempre vamos a tener una autoridad superior, alguien que está guiándonos, nos está ordenando cómo hacer las cosas. Y en mi caso, yo nací y tenía que obedecer a mis padres, a mi madre más bien porque me crié más con ella. Luego ella me fue a dejar al colegio. Al principio yo no quería ir, era medio rebelde, pero después me gustó mucho, hasta el punto de estudiar hasta muy tarde. Y, y ahí ya la autoridad era el profesor, era el maestro. Sobre todo en los años que estudié yo, el profesor era una autoridad, era una especie de padre, que te castigaba físicamente, te enseñaba muchas cosas, te enseñaba a sentarte, a sonarte las narices, te enseñaba modales, muchas cosas así de hogar. El, el maestro era una autoridad ejemplar a seguir. Después de eso ya tuve un jefe cuando empecé a trabajar, y tuve jefes y tenía que someterme también a la autoridad de ellos. Y, y vaya que ejercían autoridad. Y por lo tanto, por mientras vivamos en la tierra, hermanos, vamos a tener que obedecer a autoridades. La Biblia nos manda, incluso más que obedecernos, fíjense, nos manda a someternos a ellos, porque están también por su voluntad. Ya la Biblia de Imara decía que no obedece a la autoridad, se está oponiendo a la autoridad a la autoridad de Dios. Ahora, el creyente está sometido obedientemente a ellas. Generalmente el creyente va a tener principios bíblicos y va a tener, por temor a Dios, se va a someter a las autoridades, pero también se somete primeramente a Dios, reconociéndolo como la autoridad suprema de nuestras vidas. Un ejemplo, los apóstoles, cuando son apresados e intimados por los sacerdotes ahí en Hechos 4, ¿cierto? Las autoridades religiosas de su tiempo dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en razón a esta declaración de los apóstoles, nosotros podríamos pensar que hay hoy una especie de conflicto, porque ¿qué hacemos? ¿En qué hay circunstancias en que tenemos que decidir? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a autoridades terrenales? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿La autoridad celestial o la autoridad terrenal? Y les invito a revisar en la palabra de Dios este tema y poder encontrar también, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra misma, las respuestas. Le invito a orar. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias y te honramos, Padre Santo, sabiendo que en tu palabra tenemos toda la sabiduría para vivir, y ella nos enseña a sujetarnos a las autoridades, a someternos a ellas, a obedecerlas, sabiendo que también te estamos obedeciendo a ti porque tú las has puesto. Y Padre, qué clara es tu palabra y enfática. Y solamente rogamos nos ayudes ahora a revisar cómo debe ser, cómo es tu voluntad para con nosotros en este sentido. Tener a autoridades que, que no siempre son justas, pero va a ser nuestra actitud hacia ellas en ese caso. Padre, ¿cómo habremos de obedecer cuando son violados tus principios? Padre, danos la sabiduría ahora para que tu palabra nos dé estas respuestas. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ya. Bien,
El mandato bíblico, como leyó nuestra hermana Aymara ahí en Romanos 13:1, es de someterse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice la Reina Valera, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya? Y eso es lo que la Biblia que leyó nuestra hermana decía: quien no obedece simplemente a la autoridad se está oponiendo está resistiendo a la autoridad de Dios. Pablo acá declara terminantemente la actitud del creyente hacia la autoridad: obediencia, sumisión, sometimiento, y en el verso 2 lo contrasta más aún, mostrándolo en un sentido negativo. El oponerse, que sería lo antagónico a someterse, es decir, oponerse a la autoridad sería lo opuesto al sometimiento. Hay también un segundo principio, que es el hecho de que Dios las ha establecido. Es decir, Dios puso al presidente, Dios puso al alcalde, Dios ha puesto a los legisladores, etcétera. Y quien se opone a ellas estaría resistiendo prácticamente a Dios. Es decir, conforme a lo que declara aquí Pablo, el que no quiere someterse a la autoridad está también oponiéndose a Dios. El que está protestando estaría también protestando a Dios. El que está en contra de la autoridad estaría en contra de Dios también, porque fue Dios quien estableció esa autoridad. Ahora, ¿qué pasa con lo dicho por los apóstoles ante la amenaza de estos sacerdotes? ¿Es una insurrección la de los apóstoles, Pedro y Juan? Porque ellos dijeron: no, no les vamos a hacer a ustedes. Ellos fueron intimidados a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Fueron intimidados y bien intimidados porque fueron azotados. Ahora, ¿debían ellos haber acatado la orden de no hablar más de Jesús? No, ¿cierto? Claro que no, porque los sacerdotes se habían revelado a la autoridad de Dios. No habían reconocido al unigénito Hijo de Dios y ahora ponían lazo a sus seguidores. Estaban frenando el crecimiento de la iglesia. Se oponían a la autoridad de Dios, porque ya había una orden superior de ir por todo el mundo, como es la Gran Comisión, de ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que se relata ahí en Hechos. Y luego Dios habría de demostrar después, cuando la predicación del Evangelio se extendió por todo el imperio y cuando creció la iglesia tremendamente, Dios habría de demostrar que la autoridad suprema es Él y que los apóstoles no estaban equivocados. En este caso, hermanos, cuando hay una oposición abierta a la voluntad divina, la autoridad terrena no puede ser obedecida. Cuando las ordenanzas de la autoridad terrenal están en abierta oposición a la palabra de Dios, debe obedecer primero a Dios, porque Él es nuestra primera autoridad. Años atrás, recuerdo cuando éramos jóvenes, estábamos en un grupo en la iglesia, teníamos una tertulia muy hermosa después del culto, y conversábamos ahí en una terracita que había en la casa pastoral, la antigua casa pastoral. Había una terraza y salía el pastor y nos poníamos a conversar con él, que era también un pastor muy joven. Y uno de los hermanos le pregunta: pastor, mire, los creyentes tenemos que obedecer a Dios. Entonces, yo como creyente no puedo matar. ¿Y qué pasa si me envían a la guerra? ¿Cómo voy a matar al enemigo? Y tenía esa duda, hermano. Entonces, el pastor le explicó: claro, no, tú tienes que, desgraciadamente en ese caso, tienes que matar porque es una orden de la autoridad, primero que todo, y es cosa también de vida o muerte. Es decir, si tú no matas, también te van a eliminar a ti, te van a matar a ti. Por lo tanto, no hay otra opción. Pero eso es un caso extremo. Y lo que sí hay que considerar, que los principios divinos de Dios no pueden ser pasados a llevar por la autoridad. Y, y en ese caso puede haber una oposición de parte del cristiano, o al menos hacer lo posible para obedecer hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico más. Miren, en Éxodo 1:15 hay una historia cortita, un detalle en la historia de Moisés,
Y dice en Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Consideremos en este tiempo las mujeres no iban a la clínica a atenderse al hospital, habían unas mujeres que las ayudaban, y estas eran las parteras. Entonces dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, a todo esto en un contexto de que el pueblo de Israel estaba creciendo mucho, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo, cuando asistáis a las parteras, a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ay, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Noten que ellas desobedecieron y protegieron la vida, porque es un principio divino. Ellos fueron temerosas a Dios. Y dice después en el verso 20 que Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Se fijan que estas mujeres sencillas, tal vez no tenían mucha teología, tal vez no se habían leído lo que había de Biblia hasta ese entonces, no tenían las epístolas, por ejemplo, ni toda esa palabra hermosa que tenemos nosotros. Ellos tenían la ley, pero ellos tuvieron temor a Dios. Y, y ese ya es un gran principio en cuanto a autoridad. Hoy tal vez no hay una abierta oposición a la autoridad, a la iglesia de Dios, pero en tiempo de los reyes en los tiempos antiguos, donde había reyes, era bastante complicado en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque el rey era una autoridad muy especial. En el caso de del rey, hablemos de los reyes antiguos, ya que los reyes de hoy son un poquito más sofisticados, tienen primer ministro que les ayudan, que lleva a muchas decisiones, pero en el contexto de un rey del Viejo Testamento, estaban en ellos los tres poderes, en el puro rey. Él, estaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial, estaban todos juntos en él. Él pensaba la ley, la decretaba y la firmaba, y debía ejecutarse. Era prácticamente un tirano. La palabra del rey era la ley. Y hay en el Antiguo Testamento una historia de un rey de estos, que tenía como súbditos a hijos de Dios y verdaderos hijos de Dios. La Biblia nos muestra en el pasaje que leeremos ahora cómo debía comportarse un hijo de Dios frente a un tirano, a un rey, y cómo este rey, frente a un monarca absoluto ¿cierto? Frente al testimonio de estos creyentes, terminaba reconociendo la autoridad de Dios y sometiéndose a su ley. Así que quiero invitarles, hermanos, a revisar algunos aspectos del profeta Daniel. Vamos ahí al Daniel capítulo 2 y vamos a leer ahí del 1 al 18. ¿Ya? Quiero invitarles a leer ahí. Y dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra.
Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, el, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Ya? ¿Dónde quedamos? Perdón, me perdí. Eh, ah, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? El rey, una vez que tiene el sueño, este es un sueño muy especial que Dios envía al rey Nabucodonosor, manda a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Lo, para que se entienda un poquito el texto, los caldeos eran, eran, uno, eran ciudadanos del sur de Asiria que eran considerados como sabios. ¿Ya? Entonces, al decir caldeos, hay una doble referencia también acá, porque se está refiriendo al grupo étnico de este sector de Babilonia y se está refiriendo también a personas como sabios que eran considerados. Era a la larga un sinónimo de sabio. El hecho es que el rey Nabucodonosor se turbó con este sueño y estaba prácticamente asustado, estaba conmocionado, pero en su autoridad de rey, él incurre en una tremenda crueldad, porque el desafío que propone es humanamente imposible, como respondieron los caldeos. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, estos caldeos no andaban muy lejos, tampoco muy cerca, porque ¿quién habría de descifrarlo? No eran estos dioses con minúsculas, ¿cierto? Que tenían ellos, sino el gran Dios nuestro, el único sabio Dios, como lo describe Judas, solamente él podía descifrar ese sueño. Ahora, no lo vamos a analizar nosotros ahora, ya este es otro tema, ya más profético, y la historia, no vamos a analizar la historia completa de este episodio, sino que vamos a lo que nos interesa hoy, la actitud de Daniel frente al rey. Sobre todo en esta situación, ya tenemos la referencia del caso, la gravedad de la situación, la urgencia que había y el riesgo de muerte para los hebreos y los desgraciados sabios y agoreros de Babilonia, que no tenían ninguna salida en esta situación, ¿cierto? Ahora, hay vamos a analizar varios puntos. Primero, la prudencia de Daniel ante la autoridad. Él no protesta. Noten que él no protesta ante singular abuso del rey. Ojo que él tenía confianza con el rey. Él podía entrar y salir, a entrar en la corte y salir con toda confianza. No tenía que pedir audiencia, como lo vamos a ver después. No es un anárquico, Daniel. No es un anárquico yendo en contra de todo.
no es un caudillo que podría haber sublevado a los demás sabios y haber dicho esto no tiene nombre, ¿cierto? Esto es injusto y vamos a ir a protestar con pancartas, carteles. No, él no subleva a los demás colegas, por así decirlo, que tenía ahí los otros sabios y los otros no tan colegas como los agoreros, los hechiceros. Y el versículo 14, por ejemplo, el capítulo 2, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es un momento crucial donde hay un tremendo peligro. Y fíjense que la prudencia, la prudencia el, la humildad, eh, la sobriedad, por así decirlo, eh, que hay en Daniel, lo lleva a actuar de esta forma. Él no se altera, ¿cierto? No pierde el control, no se enoja, sino que dice la palabra, habló sabia y prudentemente a Arioc. Este era una autoridad también, Arioc, porque era el capitán de la guardia del rey. Entonces era el hombre que disponía de los guerreros que lo cuidaban. Segundo, Daniel enfrentó el problema valientemente y él no murmuró, no incitó a gente por detrás, sino que fue a hablar con el rey, planteando una solución. ¿Ya? El versículo 16 dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Habló directamente con este gobernante. Ahora, la palabra de Dios nos anima a responder con prudencia o en caso de agresión o ira. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué mejor para enfrentar una autoridad, hermanos? Debieran ser nuestras mejores palabras, no para adular, no para aparentar una cultura elevada, sino para apaciguar, para conciliar, para buscar consenso, buenos acuerdos. El, el creyente, sea como sea, no está llamado a oponerse, como veíamos en Romanos 13, sino para someterse. No está llamado a salir a protestar contra la autoridad, sino para orar por ella y acatar sus disposiciones y las buenas palabras, la crítica constructiva hace mucho. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sea constructivamente, palabras que puedan aportar, que estén, dice, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. Y aquí el apóstol Pablo está hablando en términos generales, en nuestro trato con los de afuera, refiriéndose a los incrédulos. Pero cuánto más aún, en caso de enfrentarnos a una autoridad, sea cual fuere. Segundo aspecto, la actitud de Daniel frente a Dios. Primero vemos que Daniel frente al gobernante tiene una actitud de prudencia, ¿cierto? No se revela, no hay una actitud anárquica, antagónica, de protesta, de furor, y, y obra bien. Ahora, ¿cuál es su actitud frente a Dios? En este conflicto, primero confía en Dios desde un principio, Daniel. En el verso 16 vemos que Daniel se la juega, como decimos en un lenguaje coloquial, se la juega porque asegura al rey que le va a responder confiando en que Dios le va a ayudar. Noten que aquí Daniel todavía no tiene la respuesta de Dios. Daniel, cuando va ante el rey, Daniel no sabe el enigma, pero él confía en Dios y, como digo, se la juega ante el gobernante, ante el rey. Y, y va en segundo lugar, a pedir socorro a Dios. Después de esto, en quien ya había confiado. Daniel sabía que él no podría responder al enigma sino Dios. Por más sabio que fuera Daniel, porque era un hombre sabio, reconocido en el reino, él no se confía de su propia capacidad, sino que de inmediato recurre a Dios. Tercer lugar,
Daniel pide ayuda a sus amigos, no actúa solo. El creyente nunca, hermanos, nunca es una isla, es parte de una comunidad de creyentes que actúan juntos, que oran juntos, que adoran juntos, que aprenden juntos y se corrigen mutuamente. El creyente no puede actuar aisladamente en los problemas. Sí, sí, es responsable individualmente en su comunión, en su santidad ante Dios, en su servicio, aun cuando puede estimular a otros también en el servicio, ¿cierto? Pero ante los conflictos puede apoyarse y debe apoyarse en sus hermanos y en su iglesia, en su comunidad. Daniel no se aisló, tuvo esa, esa sabiduría. Él no se aisló, oraron juntos con sus amigos, y no para quejarse ante el Señor por un abuso de autoridad, por la autoridad despótica de un rey, para que fuera destituido, sino para que Dios les socorriera y les revelara el secreto. Cuarto lugar, cuando Dios responde a Daniel su oración y le revela en secreto en visión de noche, es llevado rápidamente ante el rey por el capitán de la guardia. Entonces el rey pregunta, esta era la pregunta del millón, como podríamos decir, más importante: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Que le llevaron a un hebreo que el capitán le dice: este hebreo parece que sabe. Y un detalle al margen, em, los teólogos en este caso dicen que, como opina por ejemplo Evis Carballosa en, en su estudio de Daniel, que el rey sabía cuál era el sueño, pero había probado a sus sabios para que le dieran una respuesta correcta. El rey dijo: no, el asunto lo olvidé, pero él sabía el sueño, solamente quería probar a sus sabios con este enigma. Bueno, es esa la pregunta: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y ahora esta, hermanos, era la oportunidad de oro para que Daniel dijera: sí, yo y mis amigos, su majestad, mis amigos y yo tenemos la respuesta al enigma. O bien los hebreos tenemos un Dios sabio que sabe todas las cosas y le vamos a responder. Pero Daniel no responde así y da el crédito a Dios. Daniel 7, 2, 27 y 28 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y a ellos saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, como dijimos, no vamos a revisar el sueño en sí, pero el, Daniel explica el sueño, cuenta el sueño que tiene y más aún revela el significado. Y como resultado, el rey Nabucodonosor se humilló ante Daniel, verso 46, y reconoció a Dios como Dios, como Dios de dioses, dice, y Señor de señores. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El altanero rey, debió humillarse ante quien había amenazado, y el humilde Daniel fue honrado, enaltecido, regalado, festejado, honrado. Y no se narra aún cómo su propio pueblo debió agradecerle también. La palabra de Dios nos dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios es la autoridad soberana del universo. El Señor Jesucristo ha recibido también toda la autoridad del Padre. Más aún, Jesucristo recibe toda potestad, como lo declara Juan 17:2. Juan 17:2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Ahí refiriéndose a él mismo cuando ora al Padre.
El Señor Jesucristo recibe toda autoridad, toda potestad. Si hay una autoridad que es puesta sobre la creación, es nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses que dice que por Él fueron hechas todas las cosas, para Él y por Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten, en Él fueron creadas, etc. En Colosenses 1. Nuestro sometimiento, hermanos, debe ser primeramente al Señor. Él es nuestra primera autoridad. A Él nos debemos, porque Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Si reconocemos la autoridad del Señor sobre nuestra vida, podríamos también someternos a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades terrenas, nuestros jefes, etc. Si reconocemos a Cristo como nuestro Señor, también le estamos reconociendo como el Rey soberano, que obrará para bien nuestro en cada situación difícil. Si ya no puedes hacer más, confía en que Él hará. Si has agotado todos los recursos para conseguir algo, Él tiene la última palabra. Ahora estás desencantado con tus autoridades terrenales, no estás conforme con el desempeño de ellas, ya no te fías de ellas. Dios está por encima de ellas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, como leyó en Romanos 13 nuestra hermana. Ahora, mira la autoridad, la oración de Daniel. Mira la oración de Daniel acá en capítulo 2. Hay una oración de gratitud de Daniel y quiero que le vayamos ahí. Ahí. Fue. Y dice en el verso 19, capítulo 2, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos, ¿habríamos de nosotros de rebelarnos contra la autoridad que Dios puso? Si nos cuesta aceptarla, si no salió el alcalde que queríamos, si no está el presidente que queríamos. Ahora nos preocupa, por ejemplo, la Asamblea Constituyente que va a redactar unas leyes importantes, la Constitución. Nos preocupan los legisladores que participan en redactar las leyes. El Señor está sobre todo. Nos preocupa la corrupción, tanta corrupción en las municipalidades, en el Congreso. La palabra de Dios dice, Él conoce lo que está en tinieblas. Oraba como oraba Daniel, ¿cierto? El Señor rogó al Padre para que no fuéramos quitados del mundo, sino para que fuéramos guardados del mal. Más bien, cuidados de las artimañas del maligno. Porque ahí lo que dice en el original es guardados del malo. Pablo nos ordena someternos a la autoridad que está puesta por la voluntad de Dios en Romanos 13. Pero fíjense, hermanos, que a Timoteo le da una responsabilidad mayor aún. Si Pablo nos pide en Romanos 13 someternos a Timoteo, Pablo le ordena una responsabilidad mayor. Y en Timoteo, 1 Timoteo 2, del 1 al 2, le dice que también debe orar por ellos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero es que me cuesta someterme a la autoridad, no estoy conforme. Si me cuesta someterme, ¿cómo voy a orar por ellos? Podríamos nosotros decir. Ahora, yo debo de denunciar también lo que está malo, no puedo quedarme tranquilo con lo que está malo, porque el creyente debe ser luz. Entonces debe alumbrar ahí donde hay corrupción, donde están las cosas malas. Pero hermanos, sometámonos primero a Dios. Un creyente sometido a Dios es poderoso en el Señor.
Y bien dijo Santiago en su carta, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Entonces, si con nuestro sometimiento el diablo puede huir y dejarnos tranquilos, ¿cuánto más con nuestro sometimiento podríamos ayudar y, y estar en paz? Dando un buen ejemplo también. Hermano, si vas a denunciar algo y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Pero primero denúncialo a Dios. Pablo ordena esto a los hermanos de Filipos. Por nada estéis afanosos. Es decir, por nada estén preocupados, irritados, molestos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el apóstol Pablo llega también después de esto a una conclusión, que el creyente sometido a Dios, sometido a la autoridad de Dios, que entrega sus problemas a Dios, que denuncia los abusos que podrían haber de parte de la autoridad terrena, pero se los entrega a Dios, va también a tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te alabamos, damos gracias y te honramos a ti, oh Dios, la autoridad suprema del universo, el Dios supremo, el Señor que reina sobre todo, que vive y reina por los siglos. Y, Señor, nos sometemos a ti. Queremos someter nuestro corazón, queremos someter nuestros pensamientos a ti, para que tú nos guíes, tú obres, Padre Santo, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes y también ayúdanos a aceptar las autoridades que tú has puesto y que pondrás sobre nuestro país, sobre nuestros municipios, en Congreso, en todas partes. Padre, ayúdanos a ser ciudadanos sometidos, obedientes, que van a aceptar esta voluntad de los gobernantes, porque saben que los gobernantes fueron puestos por ti y a ti obedecen, Señor. Si ellos no lo hacen, si no son temerosos de ti, es su responsabilidad ante ti. Pero nosotros, ayúdanos, Padre, a tener paz en nuestros corazones y a confiar nuestras inquietudes y nuestros desvelos por el devenir de nuestra patria, poderlas confiar a tus pies. Tú eres el Rey soberano que harás y dispondrás en todo lo que ha de venir. En ti confiamos, en tus manos estamos, sabiendo más aún que nada podrá apartarnos del amor tuyo, de tu misericordia, de tu gracia eterna. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.